etc. Ok, justo hablando de trabajo en caliente. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan cuando realizan trabajos en caliente? Por ejemplo, riesgos de incendio o explosión, con contacto con chispas, materiales combustibles. Netamente, cuando es trabajos en caliente, tienes que verificar que a tu alrededor no exista un tema de materiales combustibles o materiales inflamables o polvos combustibles. El riesgo eléctrico también es un tema de riesgo, la quemadura por contacto, lesiones por radiaciones infrarrojas y humos de soldadura. ¿Cuáles son los riesgos de manipulación de gases? También fugas de gas combustible, hay un tema de asfixia por desplazamiento del aire, de gas inerte, un atrapamiento por manipulación de botellas, atrapamiento de mano. Riesgo del trabajo en caliente también. Antes de comenzar un trabajo en soldadura es importante identificar los peligros a los cuales vas a estar trabajando. El análisis de riesgos es importantísimo ahí también. Solicitar y mantener disponible la ficha de seguridad o la hoja de MSDS para identificar cuáles son los materiales peligrosos, el tema de prevención, los productos a soldar y cortar. Importantísimo revisar ello. ¿Qué es lo que voy a estar soldando? ¿Qué es lo que voy a estar cortando? Si voy a estar cortando tuberías, por ejemplo, esa tubería, qué contuvo, a lo cual estaba transportando, etcétera. Tiene que preguntar bastante bien ello. Hay que hacer un análisis de riesgo bastante exhaustivo, ¿no? Si de repente era una tubería o algo por el estilo que transportaba, no sé, elementos combustibles, que transportaba el tema de gasolina o etcétera. Entonces tenemos que hacer un tema de limpieza, por ejemplo, el tema de la tubería. Entonces hay que tener bastante énfasis ahí, identificar cuáles son los riesgos a los que vamos a estar expuestos. Se debe usar ventilación para sacar vapores y gases perjudiciales. También si se usan sistemas o equipos que extraen estos vapores. El usar los EVPs para evitar los vapores, ya sean respiradores con los filtros adecuados y de acuerdo a qué gas o qué elemento voy a estar expuesto. También disponer de un extintor PQS a cargo del ayudante también, y se debe inspeccionar el área de trabajo antes de realizar justamente el trabajo. Hay que mantener las áreas donde se realizan trabajos en caliente, tienen que estar libres de materiales combustibles, no se debe soldar en contenedores que hayan contenido un material inflamable, como menciono. Realizar labores de corte, evitar ejecutar labores en una sola posición por largo tiempo. Entonces, en la parte ergonómica hay que hacer descansos, pausas, evitar tropiezos y caídas. Se debe retirar fuera de un radio de mínimo de 10.7 a 20 metros de todo peligro potencial de incendio o explosión. En las áreas donde sea difícil evacuar, los peligros potenciales de incendio se deben proteger con elementos resistentes, ya sea biombos o mantas ignífugas. Estos biombos y mantas ignífugas también tienen que estar certificados. No es que voy a colocar cualquier cosa como un metal o algo por el estilo que va a evitar que la proyección le caiga o que se proyecte en otra zona. Ahí tienen que ser bastante profesionales. Y esos biombos o mantas ignífugas tienen que tener un certificado. También si es de fábrica, pues tiene que tener un tema de certificado y con validaciones de normas internacionales. Otro tema de técnica de control es acerca de la ventilación. Esta ventilación va a servir para absorber el tema de estos gases o vapores que se van a generar por los trabajos en caliente. Usualmente de repente cuando se suelda, se genera de repente humos metálicos, etcétera, tienen que absorberse este tema de los gases. Y adicionalmente, pues la persona o el trabajador tiene que tener los implementos necesarios de protección personal. Y también, bueno, acerca de la ventilación, revisar si es que van a hacer una presión positiva o presión negativa de acuerdo a cómo van a estar haciendo el sistema de ventilación. Entonces, si es que van a inyectar o si es que van a hacer, si es que de repente es un espacio pequeño, absorberlo, o si es que es un espacio amplio, de repente colocar o inyectar el tema del aire. También acerca de las atmósferas peligrosas, ¿no? El caudal del aire a aportar y la forma de efectuar el aporte tiene que ser de acuerdo a la atmósfera interior a la cual vas a estar, al tamaño también del espacio donde vas a estar realizando. Estos sistemas de ventilación, ya sea por el tema de extracción o el tema de inyección, deben ser estudiados. Por eso menciono, ¿no? El tema del área también debe estar determinado ahí.
Ahora, ¿cuáles los derechos de los trabajadores en este caso, ¿no? Para trabajos en caliente? Tienen que usar herramientas, equipos, EPPs adecuados, deben ser sometidos a vigilancia periódica del estado de salud, recibir formación, información y participar en materia preventiva sobre los riesgos que afectan al puesto de trabajo, paralizar la actividad en caso el riesgo sea latente, no controlado. ¿Y cuáles son esos eran los derechos? Ahora el tema de las obligaciones. Tenemos que velar por la propia seguridad y salud en el trabajo de ellos mismos y el tema de sus compañeros. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección, informar de inmediato sobre situaciones de peligro, asegurar que su área esté libre de riesgos, conocer la ubicación de los equipos, inspeccionar los equipos y herramientas y obtener autorización para el trabajo. Notificar también al supervisor antes del trabajo en caliente. Ya, antes del trabajo en caliente. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del supervisor solicitante? Es el supervisor o trabajador calificado y habilitado, el cual debe llevar adelante o coordinar esta ejecución de trabajos. El supervisor también tiene que tener un tema tiene que ser calificado, netamente tiene que haber llevado cursos de supervisión en trabajo en caliente, tiene que llevar el curso de trabajo en caliente, entre otras cosas adicionales. Debe conocer ampliamente el funcionamiento también del área de trabajo, es responsable de cumplir con los estándares y procedimientos indicados en el proyecto y los permisos de trabajo. Esto es bastante importante. Por ejemplo, mi caso personal, ¿no? Como supervisora de seguridad, pues también cuando vienen contratistas a la empresa a trabajar o que realizar trabajos y les consulto acerca de los trabajos en caliente o los trabajos que van a realizar, a veces no lo saben. Entonces es un error, por lo cual a veces no se les permite realizar trabajos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque también como yo como supervisora tengo que cuidar la integridad de los trabajadores que están dentro de mi compañía. Entonces, si hay contratistas o supervisores de seguridad que quieren trabajar como terceros dentro de la empresa para realizar trabajos, mínimo tienen que saber cuál es el procedimiento de trabajo, por lo cual van a estar realizando. Ok, vamos a realizar de esta manera, vamos a realizar el corte de la tubería. Ok, y le preguntamos, ¿no? ¿De qué manera vas a estar realizando las medidas de control? Ah, ok, primero de repente vamos a bloquear, vamos a hacer un loto, por ejemplo. Vamos a bloquear el equipo para que no se genere el tema de la energía hidráulica, por ejemplo. Vamos a hacer el tema de la limpieza de la tubería, asegurarnos que no haya ninguna fuente de químicos ahí en esa zona. Y de ahí posteriormente hacemos el tema del corte. Entonces, eso es bastante importante que el supervisor de seguridad o el prevencionista contratista, etcétera, o donde esté, tenga que tener claro el tema del procedimiento y de los estándares de trabajo que se van a estar realizando. Y también muchas veces alineado a la organización donde voy a estar prestando estos servicios. También, ¿cuál es la responsabilidad del supervisor solicitante? Por ejemplo, en el tema de trabajo en caliente, algo importante también que te piden es el tema del vigía para trabajos en caliente. Entonces, ¿quién es el vigía? No es que se coloca cualquier persona, ojo, ¿eh? No es que, ya, ok, no tengo a ninguna persona que me pueda ayudar en vigía, le coloco a tal persona, a cualquier persona. No, no es así. El vigía es una persona importante. ¿Por qué? Porque si es que ocurre un tema de, cuando está realizando un trabajo en caliente, ya sea corte, soldadura, etcétera, y se llega a realizar un tema de incendio o empieza un tema de amago o una parte, un incendio incipiente, entonces el vigía tiene que estar ahí alerta, tiene que tener los conocimientos de trabajo en caliente, tiene que saber cómo manejar un extintor, tiene que saber cómo es el procedimiento, un tema de emergencia, etcétera. Por eso que es una persona de vigía. Él netamente va a observar y va a determinar que esta parte sea segura para la persona ejecutante. Inspecciona el área de trabajo, identifica los peligros de incendios, mantiene una copia de autorización, capacita, habilita, asesora, provee asesoramiento, analiza los casos para extender la fecha de cumplimiento, entre otras cosas. Pero sí es una parte fundamental el vigía de fuego o vigía de incendios. El permiso de trabajo. Todo trabajo de riesgo tiene que estar alineado a un permiso de trabajo de riesgo. Este permiso de trabajo de riesgo es como una verificación, ¿no? Pues el permiso va a ser de manera diaria. Entonces, este permiso no es que me va a durar un permiso para toda una semana. Estos permisos de trabajo se dan de manera diaria. Este tiene un checklist o una lista de verificación, se coloca la identificación de peligros en los que va a estar expuesto, se hace una evaluación de riesgos, se colocan las medidas de control, cuáles son las personas autorizadas, quiénes son las personas ejecutantes del trabajo,
la firma de cada uno de ellos, el puesto de trabajo de cada uno de ellos y también un tema de cuáles son los implementos también de seguridad que van a estar adoptando. Este va a estar firmado por el personal requerido y también debe permanecer en un lugar de trabajo. Que cuando una persona, un jefe de seguridad o un supervisor de seguridad pase y justamente consulte acerca de los trabajos que están realizando, se evidencie y se vea netamente legible y esté disponible el permiso de trabajo. Ah, ok, están realizando ese trabajo. Y una verificación, ¿no? Las calificaciones también. Todo trabajo debe contar con un permiso de trabajo aprobado por el supervisor autorizante, solicitante y ejecutante. Este es un modelo de permiso de trabajo. La lista de verificación del ambiente, del equipo, de la máquina. Hay diferentes formatos de permiso de trabajo por cada organización. Acá, por ejemplo, la ley de seguridad no te coloca un formato como registro obligatorio de permiso de trabajo. Ahí cada organización lo tiene determinado según los estándares de cada uno. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de las observaciones, por quién está autorizado. Tenemos al supervisor responsable del área, el responsable del trabajo, el visto bueno de seguridad industrial y si es que de repente incumple, hay que hacer un tema de cancelación del permiso. Usualmente, como parte personal, como soy supervisora de seguridad, el tema de las firmas son bastante importantes. Todos tienen que estar comunicados y también alineados a lo que se va a estar realizando. Por eso que es importante que el supervisor del área o responsable del área también sepa de qué actividad, porque muchas veces hay una descomunicación entre áreas. Entonces, usualmente cuando van a realizar un trabajo, hasta el mismo responsable del área no sabe de lo que van a realizar. Entonces ahí hay un error. Siempre hay que comunicar. Importante, si son contratistas, también asegurarnos que todos también tengan la misma comunicación para no retrasar el tema de los trabajos. Pero es importante que el responsable del área sepa, porque es el área donde van a realizar el trabajo, es su espacio. El responsable del trabajo también tiene que tenerla clara acerca de estos permisos. Y bueno, el área de seguridad es un tema de verificación acerca de las medidas de control y etcétera. ¿No? Entonces, por eso es importante una comunicación entre estas tres partes autorizantes, entre seguridad, responsable del trabajo y responsable del área. Los CPPs del soldador, pues netamente lleva unos lentes de seguridad, lleva el tema de la careta del soldador, tapones auditivos por el tema de que hay un tema de ruido, respirador de media cara, con filtros para humos metálicos, el tema del gorro del soldador, lleva guantes de cuero de cromo, lleva el tema del mandil también que tiene que ser cromado, ropa de trabajo, lleva escarpines y lleva zapatos de punta de acero. Entonces él tiene que estar vestido con toda esta parte de cuero cromado, la careta, los lentes, etc. El uso del EPP se va a hacer una inspección general antes de su uso. El EPP del soldador también va a estar inspeccionado, evidentemente. La ropa también, que no tiene que estar impregnada de materiales combustibles, tiene que estar netamente limpia. Se tiene que mantener cerrados los bolsillos, no introducir la base del pantalón en la caña del zapato de seguridad, no soldar utilizando lentes de contacto por un tema de proyección netamente, ¿no? Y también daño a la vista. El tema de los biombos o pantallas protectoras o matas también se van a instalar cuando se generen chispas. Por ejemplo, ahí también hay que saber cómo poder direccionar este tema de las chispas, ¿no? Entonces, no, las chispas o el tema del corte no va a ser direccionado a mi cuerpo, siempre va a ser direccionado a la parte opuesta. La parte, por eso se coloca en el tema de los biombos, ¿no? No direccionados tu cuerpo a la parte opuesta, pero la parte opuesta tampoco tiene que generarse un tema de, si el ambiente de repente es muy pequeño o algo por el estilo, se debe colocar medidas protectoras, como el tema de los biombos. Tienen que estar fabricados de manera resistente, un material resistente contra el fuego. Usualmente estas tienen que ser certificadas. Netamente, por ejemplo, en mi caso, pido que estén certificadas, tanto mantas ignífugas, biombos, etc. Completamente sellados, no tienen que tener ninguna abertura, están en buenas condiciones. Si tienen un tema de agujero, ya, chao, no se permite el tema del uso de estos biombos. Se debe instalar pues en las zonas adecuadas, netamente. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del supervisor? El supervisor o prevencionista de seguridad va a asegurar que todo el personal conozca y entienda y cumpla con este procedimiento indicado en los trabajos en caliente, inspecciona el área, los equipos utilizados, identifica todos los peligros de incendio, completa la autorización para trabajos en caliente y se asegura de que hayan implementado todas las precauciones.
hay que asegurarnos de mantener este trabajo con una copia de autorización para trabajos en caliente, o sea, que tener los permisos de trabajo en caliente disponibles. A eso se refiere. Y los trabajadores, ¿cuál es el funcionamiento de los trabajadores en este caso? Ellos se van a asegurar que el trabajo o el área de trabajo se encuentre libre de riesgos de incendio, verifican que no se genere un tema de acumulación por materiales inflamables, tanto por sólidos combustibles como por polvos combustibles. Hay que entender también que hay polvos combustibles, polvillo, que genera de repente el tema del papel, o etcétera, o industrias que manejan papel, cartón, etcétera, se genera un tema de acumulación. Verificar exhaustivamente y preguntar también al responsable del área, ¿no? Acerca de las actividades que están realizando, que se realizan o se realizaron en esa área, para poder determinar también cómo voy a hacer el tema de la limpieza dentro de mi área de trabajo. Inspeccionar los equipos, usar correctamente los ETPs, contar con autorización para trabajos en caliente, tienen que ser certificados, óptimos, y notificar al supervisor si encuentran alguna condición que les va a generar un tema de condición insegura o un accidente, incidente. El observador de fuegos veíamos que pues él no hace ningún trabajo en caliente, sino él va a estar presente como observador de fuegos, ¿no? Netamente él va a ser capacitado con el tema de el manejo de extintores, va a ser también capacitado para el tema de rescate, plan de emergencia, etcétera. Él va a contar con un extintor de PQS, no menos de 90 kilogramos, el cual colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos, un punto opuesto al sentido de la dirección del viento. Entonces tiene que ser opuesto a la dirección del viento, sino toda la parte del PQS en este caso, del polvo químico seco, va a direccionarse en el trabajador. También el usador de fuegos, antes de realizar el trabajo en caliente, va a revisar los tanques, tuberías que se hayan contenido combustible. Es importantísimo poder preguntar acerca de ello. Por eso que la comunicación entre el responsable del área, el responsable del trabajo y SCO o seguridad industrial tiene que ser fundamental para esos trabajos. Entonces siempre tienen que consultar qué cosas o qué material estuvo por esas tuberías, que los recipientes en los tanques o donde van a realizar el trabajo. Y también un monitoreo del límite inferior de explosividad, ¿no? Él tiene que ser 0%. Eso lo sacas por monitoreo o por medidor de gases. ¿Qué más? Evitar la exposición del personal a la llama de arco de chispas, al fuego, a pedazos de metal en caliente. Se usa el tema de las mallas. La protección auditiva también es obligatoria para realizar trabajos en caliente. Por ejemplo, debe suspenderse trabajos en caliente al aire libre bajo lluvia, sin protección o cobertores y ventilación inadecuada. Ventilación adecuada, ya veíamos qué métodos podíamos usar, ¿no? El tema de la inyección o eh, el tema de la absorción también, ¿no? Intrusión de aire o el tema de absorber o extraer el tema del aire, pero esto va a ser de manera especializada, tiene que ser un estudio de acuerdo a lo que van a estar absorbiendo y de acuerdo al tamaño del área donde van a estar realizando el trabajo. También durante los trabajos en ambientes cerrados y talleres se va a disponer de sistemas de extracción de humo y ventilación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de soldadura, netamente se tienen extractores. Hay justamente en la primera imagen, ¿no? Luego es el tema de soldadura y extractores que van netamente a la fuente, a la fuente. Y eso es un sistema bastante adecuado, ¿no? Porque lo ideal, cuando haces tu análisis de riesgo, tiene que ir a la fuente. Entonces la fuente netamente ahí va por el tema de la proyección de estos gases de soldadura o gases de humos metálicos. Entonces se coloca el tema de la ventilación en estos casos de soldadura. Esos ya también son sistemas bastante sofisticados, pero son controles efectivos en realidad. El equipo de protección personal también es requerido en los trabajos de corte y soldadura. Se coloca el tema del casco de seguridad, los anteojos es para soldadura autógena, el tema del mandil de cuero que tienen que ser cromados, los guantes de cuero también que tienen que ser cromados, el tacones cromados y los botines de cuero con punta de acero. Cuando se realiza operaciones de corte y soldadura con gases, el punto de llama en trabajos de equipo o oxigas debe estar ubicado como mínimo, por ejemplo, en este caso, a 5 metros. El equipo de oxigas debe contar con válvulas antirretorno. Tiene que tener un tema de retorno en la salida del manómetro y debe estar en buenas condiciones también. Los accesorios deben inspeccionarse semanalmente, las uniones, acoples, etcétera, para poder detener fugas. Las mangueras, reguladores, sopletes deben estar aseguradas con abrazaderas. Importantísimo esto, tienen que estar con abrazaderas
No contar con un tema de alambres o cuernos para este fin. Tienen que estar con abrazaderas para que genere una condición segura. Entonces, por un tema de mangueras, si induces con un tema de alambres, puede salir desplomado a una presión determinada y esto puede afectar el tema del trabajador. Al encender el soplete se debe abrir primero la válvula de gas combustible en el soplete y después el oxígeno. Primero se abre la válvula de gas combustible y después el oxígeno. Para encender el soplete solo se utilizará un chispero. ¿Y cómo almacenamos esas botellas de oxígeno y gas combustibles? Ahí también hay bastantes errores cuando trabajan terceros o bueno, cuando trabajan en caliente. Netamente cuando trabajan en caliente a veces las botellas de oxígeno no las tienen ni siquiera ordenadas, las tienen en cualquier sitio, o las botellas que van a estar usando, o los balones con gas combustibles, las colocan en donde sea. Entonces es un error. Tienen que estar como botellas combustibles o botellas de oxígeno, tienen que estar aseguradas a una zona fija. Entonces, para evitar un tema de que genere un tema de atrapamiento, genera un tema de golpe, porque hay que recordar que esas estructuras, estos objetos son grandes y también no son nada ligeros. Tienen que estar encadenados con una faja, etcétera. No almacenar los cilindros a menos de 6 metros de los combustibles. Tienen que estar alejados también. Protegerlos de la radiación solar, tienen que estar legalmente techados. Todas las conexiones eléctricas dentro del área deben estar debidamente instaladas y no colocar herramientas en ningún otro sitio o dentro de estos cilindros almacenados. En la parte de manipulación, estos cilindros se van a trasladar inclinándolos. No es que lo voy a cargar ni nada por el estilo, porque como menciono, no son objetos netamente ligeros, son pesados. Entonces, estos van a tener que ser girados inclinando, rotándolos, inclinando. No utilizar la válvula para levantarlos, es un caso error, o engancharlos para otro manipuleo. No, tiene que ser netamente rodando de manera inclinada. Para subir o bajar las botellas se va a utilizar carretillas de mano, ¿no? No es que las voy a colocar en mi hombro o algo por el estilo, no. Se usan carretillas manuales para poder trasladarlos. También el tema de la utilización. En el campo, asegurarnos que estos cilindros de forma vertical, estructuras estables, estén de manera con cadenas o fajas, como habíamos mencionado. Queda prohibido el uso del oxígeno como sustituto del aire comprimido. No trasladar ningún gas de un cilindro a otro, o sea, no hacer un trasvase, es imposible. Nunca trate de desarmar o reparar la válvula de un cilindro, estos son especializados y se tiene que reportar al fabricante. En el área de trabajo evite que caigan chispas a los cilindros, alejarlos del área y protegerlo con biombos. Y como mencionábamos, estar separados de 6 metros de partes, ¿de qué partes? De partes combustibles. De igual forma, para el tema del esmerelado, pulido y desbaste se realiza de igual forma el tema de la careta, el tema de los lentes, el tema de la ropa cromada, el tema de los zapatos, el respirador para humos metálicos. Entonces ahí no usamos netamente careta para soldar porque no son trabajos de soldadura, son esmerilado, pero sí se usa un tema de careta para esmerilar que son netamente de policarbonato. Los esmerilados deben ubicarse en zonas donde no va a generar riesgo a los trabajadores. También usar bastante bien el tema del esmeril. Entonces, muy aparte de trabajo en caliente que se va a dar, el tema del esmeril es bastante cuidadoso. O sea, hay que operar bien el esmeril y que tengan capacitación del uso de este esmeril, ¿no? El esmeril es pesado, también tiene que ser utilizado de manera adecuada, la inclinación en la que van a estar realizando los cortes también, en los que van a estar realizando no es en dirección del cuerpo del trabajador, sino es en la parte opuesta, etcétera. La proyección de chispa también se deben colocar un tema de biombos, etcétera, asegurarnos que no haya combustible cercano. La inspección del equipo a soldar, oxicorte también hay un tema de formato. Eso no te dice la RM, o sea, no es un registro obligatorio, pero hay formatos que existen. Equipo de oxicorte, equipo de esmerilar, los implementos de seguridad, colocamos ahí la condición si está en bueno, o está en buen estado, está por cambiar, etcétera. Y pues tiene que ser una firma del inspector también. Ahora, ¿y qué es el fuego? El fuego es un fenómeno físico-químico que se caracteriza por el desprendimiento, por el espesimiento de luz producido por la combustión de un cuerpo. Para que el proceso de la combustión se pueda iniciar, debe tener tres componentes fundamentales o también tener el tetraedro de fuego, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un triángulo de fuego, que es el calor,
la energía de activación, el comburente y el combustible. Pero algo falta ahí, adicionalmente, el tetraedro de fuego. Tiene que haber una reacción en cadena. Ya no basta con que sea el tema del calor, el combustible, el oxígeno, sino también tiene que haber una reacción en cadena. Entonces ahí se habla del tetraedro de fuego. Ahora, ¿qué tipos de fuego existen? Por ejemplo, tenemos el fuego de clase A. El fuego de clase A va netamente para sólidos combustibles, ya sea madera, papel, basura, en general, netamente sólidos combustibles. Ahí que se usa el tema del PQS o el polvo químico seco. También fuego de clase B. El fuego de clase B va netamente para líquidos inflamables. Ahí también aplica el PQS o el CO2. Netamente líquidos inflamables como cuáles, grasas, pinturas, gases combustibles, nafta, etcétera. Otros sistemas o otras metodologías para poder extinguir este fuego es pues mediante la eliminación del oxígeno, ¿no? Hay que recordar con el tetraedro de fuego cómo se produce calor, oxígeno, combustible. Si le quitas un tema de estos componentes, por ejemplo, que es el oxígeno, ya se va eliminando el tema del fuego. La clase C, esto se produce para instalaciones de equipos energizados, conductores energizados. Se utiliza el PQS o el CO2, pero normalmente se recomienda el tema del CO2 para equipos energizados. El fuego de clase D, estos son fuegos de PQS especiales, netamente para metales combustibles, por ejemplo, como son magnesio, potasio, sodio, aluminio. Se debe inhibir la reacción en cadena y si el combustible tiene temperatura, no arrojar el agua. El fuego de clase K, estos involucran aceites de cocina, aceites y grasas animales o vegetales. Entonces ahí, por ejemplo, se usa un tema de acetato de potasio, que es el agente extintor ideal para este tipo de clase K. También tenemos clases de extintores que son a baja presión, otras que son a alta presión. Los de baja presión son totalmente los que se utilizan en el tema de industria. Las partes de un extintor, ¿de qué manera se usan? ¿O qué componentes? ¿Cómo está clasificado? Por ejemplo, tenemos el manómetro donde revisamos el tema de la presión del extintor. Tenemos la manguera o la tobera también. La boquilla. La tobera se realiza o se menciona tobera en los extintores de PQS, no en los extintores de CO2. ¿Por qué tobera? Porque justamente el agente extintor es frío, por lo cual la tobera va a proteger el tema de este enfriamiento para que el trabajador también no salga dañado por un tema de quemadura por enfriamiento. Y también pues se tiene el agente extintor y se tiene el nitrógeno. El nitrógeno es importante porque te ayuda a hacer el tema de la expulsión. Entonces muchas veces no es que todo esté del agente extintor adentro, sino tiene parte del nitrógeno para que le genere el tema de la expulsión. Tiene el cilindro y él tiene el tubo sifón. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que es un tipo extintor similar al PQS, ¿no? Porque tiene el manómetro. Hay que recordar que el CO2 no tiene un tema de manómetro. Y ahora, ¿cómo usamos estos extintores? Hay que tirar el anilla o el precinto de seguridad o el pasador de seguridad, como lo conozcamos. El segundo punto, apuntar en la base del fuego, directamente a la base del fuego, apretar suavemente la manija o la maneta y hacerlo como un chorro de lado a lado o en forma de Z, como lo quieran llamar. Un chorro de lado a lado, en un zigzag, en forma de Z, etcétera, cubriendo la llama, pero siempre al centro del fuego. Y al momento que terminemos, también debemos justamente colocarlo como una buena práctica de manera echada el extintor. Inspección del extintor tiene que ser de manera mensual, ya sea por nosotros mismos como prevencionistas o como supervisores de seguridad, o ya sea por los terceros que también hacen un tema de inspección de los extintores, ¿no? Terceros que suministran el tema de recarga y mantenimiento de estos extintores. Entonces, de manera mensual se revisa el tema de la manguera también. Hace unos meses se tuvo un accidente por una prueba de extintores, estaban haciendo su simulación o los brigadistas estaban ahí realizando su prueba de fuego o manejo de extintores, y ahí fue donde una persona pues falleció porque realmente la manguera estaba agrietada y al momento de generar el tema de presión explotó esto y le explotó también el rostro. Entonces el tema de desinfecciones en manguera es bastante importante porque muchas veces están agrietadas y al momento de que se genera el tema de la presión, estos van a salir explotadas. Entonces, o explosionadas.
por lo cual hay que hacer una inspección adecuada, ¿no? La tobera también tiene que estar bien o la boquilla tiene que estar de manera adecuada. El manómetro tiene que estar en la franja verde, si está en la franja roja hay que llamar al tema del mantenimiento, etcétera. Y también revisar la presión hidrostática. Hay alguna regla de oro para trabajos en calientes. Antes de iniciar un trabajo donde se genera chispa hay que asegurarnos de eliminar cualquier material inflamable, contar con un extintor, utilizar los equipos de protección necesarios, poner biomos alrededor y el permiso de trabajo de riesgo es indispensable. Siempre llevar un extintor, verificar la ausencia de materiales inflamables, verificar que hay cables, si hay cables, equipos o soldaduras y no trabajar solos. Por eso que hay un tema de un vigía también de fuego cuando se realiza trabajos en caliente. Y eso sería acerca de trabajos en caliente, ¿no? Veíamos las clases de fuego, clase A, clase B, clase C, clase D, clase K, para el tema de la cocina. Veíamos el tetradero de fuego, acerca del calor, del combustible, del oxígeno y la reacción en cadena. Si yo saco alguno de estos componentes, me hace la disminución del fuego. Veíamos el tema de las inspecciones, trabajos en esmerilado y corte, cómo manipulamos estos cilindros o estos balones de oxígeno, cómo los tenemos que almacenar, acerca de los observadores de fuego, cuál es la importancia, el tema de la ventilación también importante en trabajos en caliente, los sistemas de biombos, estructuras que van a cubrir o no van a permitir que se extienda ese tema de las chispas, cuáles son las responsabilidades del trabajador, del supervisor de seguridad, los EPPs del soldador, que todo en su mayoría tiene que ser cromado, que tiene que tener la careta para soldador. Caso similar con el tema del esmerilador, pero la persona que hace el esmerilado, pero ellos tienen una careta de policarbonato de esmerilado. El permiso de trabajo, que tiene que tener 3 autorizantes: permiso del área, permiso del trabajo, bueno, responsable del área, responsable del trabajo y verificación de seguridad industrial. Las personas para trabajo en caliente tienen que ser calificadas, netamente por formación, y también tienen que saber el tema del procedimiento de trabajo que van a estar realizando. Entre otros, y los riesgos, ¿no? Riesgos de asfixia, atrapamiento, riesgo de quemadura, etcétera. Entonces, así concluimos y finalmente el uso del extintor, ¿no? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los 4 pasos para utilizar el extintor? Entonces estaríamos concluyendo. ¿Hay un tema de alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna consulta, alguna pregunta, de igual forma, bueno, me pueden encontrar por LinkedIn para que me hagan alguna consulta que tengan de acuerdo al trabajo que van a realizar o etcétera, les puedo poder apoyar. Entonces, si no hay una consulta ahora, pues de igual forma lo pueden transmitir a la Escuela Peruana de Supervisores. La presentación se la va a presentar, se la va a realizar en la escuela. Entonces les van a compartir esta presentación para que tengan un poco más de detalle de lo que hemos estado conversando. Ok. Una vez que se usó el extintor, se va a descartar. No se descarta en realidad, sino se hace un tema de recarga, ¿no? Se usó el extintor y se va a hacer un tema de recarga. ¿Un tema de recarga de qué? Del agente extintor, porque tú has usado el agente extintor. El polvo químico seco es el agente extintor. Entonces, al momento que tú ya lo utilizas, este agente extintor se va a disminuir o se va a acabar, entonces por lo cual va a ser una recarga. Normalmente eso se hace cada año, el tema de la recarga, pero el tema de la recarga y mantenimiento. Pero si ya lo has usado, tienes que hacer una recarga ni bien lo hayas terminado de usar. Eso es. Bueno, si no hay otra pregunta adicional, pues estaríamos terminando. Muchas gracias a todos por su atención. De igual forma, se les va a compartir la presentación por la Escuela de Prevencionistas o por la Cámara de Prevencionistas. Y muchas gracias a todos por su atención. Que tengan una buena noche.